Yo creo que la tendencia debe ser esa, ¿sabes? A mí me gusta más esa tendencia que la tendencia de la mentira, sin duda. La mentira para mí no es un problema moral, para mí es un problema estructural. ¿Me entiendes? Yo no creo en la moral. La moral, como lo dijo mi papá cuando estaba pequeñito y lo echaron del San Bartolomé, por eso dijo, la moral es una matemora. Ujú. Creo que el problema con la mentira es un problema estructural. Y es que tú construyes tu vida sobre la información que traes. Sobre eso construyes la vida. Cuando yo te digo información que tú crees por buena fe, que no es cierta, te estoy poniendo a caminar sobre ladrillos que no existen. Estoy siendo criminal, porque además te estoy robando tu tiempo. Porque si, por ejemplo, y eso lo descubrí con la vida, no te creas que esto lo descubrí lo descubrí a fuerza de darme duro con la vida y de darle duros yo a otros con la vida también, que también ha pasado. Y es que alguna vez me di cuenta que me estaban mintiendo y esta persona tenía su tiempo ya decidido hacia un lugar que no tiene nada que ver conmigo, pero como le convenía usaba mi tiempo. Y ahí descubrí que el gran problema de la mentira es que le robas el tiempo al otro. Lo único que no puede recuperar. ¿La Claro. pillas? Es lo Sí, único que no puede sí. recuperar. Entonces, cuando le robas tiempo al otro, estás cometiendo un crimen. Tienes razón. Eso es lo grave. No es que sea mala o buena o que sea que mentiste porque estabas detrás de una puerta cogiéndote a alguien. Eso es lo de menos. Es que le estás robando tiempo a otro ser humano para tu beneficio. Porque de otro lado también me gustó mucho, como lo dijiste más temprano, yo creo que la genitalidad está sobrevalorada en todo sentido. O sea, le ponemos demasiada tiza a una cosa que si no genera una enfermedad o un embarazo, no genera nada. Mira cuántos hombres hay ahí sentados en su casita preguntándome si tienen el pipí grande o no. O sea, Pero eso es inseguridad, ¿o no? demasiado, pero es porque toda su creencia del sexo va alrededor del tamaño de pene que tienen o del tiempo que logren en un encuentro, la duración en un encuentro. Y eso es, qué pereza, re básico, ¿no? Y mira que ahora que ustedes preguntaban, Germancito, yo tengo, pues, yo me he psicoanalizado como cerca de 8 años con 2 grandes maestros, Félix Cantoni y Benjamín Osorio. Ambos están descansando en paz. Pero ¿Así de mal los dejó? Grandes maestros. Ellos los dos me confirmaron que siempre buscamos la relación con la mamá, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Uno a la mamá no le cuenta todo, ¿la pillas? ¿Ya se dan cuenta? Uno a la mamá no le cuenta todo. Pero le cuenta a otras que se parecen a su mamá. ¿Ves? Entonces uno lo que hace es que cuando digo uno en general, ¿no? Cuando monta a una mujer en el lugar de la esposa, la sentó en la silla de la mamá. Entonces, a la mamá, ¿tú le eres infiel? Pero mira una cosa, ¿Papilla? yo pensaba eso, justo esta mañana estaba pensando en eso, ¿sabes? Pero yo creo que es algo que se puede superar, ¿sabes? Ahí voy, tienes toda la razón, perdóname. Claro, la gracia es hacerse Que tú consciente. evoluciones de Claro, eso. por eso es que amo el psicoanálisis, ¿no? Aunque lo rebatan y todo, pero porque el psicoanálisis me hizo darme cuenta de que yo le estaba poniendo a todas mis parejas el vestido de mi mamá. A mí me pasaba con mi papá exactamente. O sea, yo buscaba hombres que se parecían físicamente a mi papá, hombres que eran mucho mayor que yo, que físicamente estaban, o que en su comportamiento también estaba ahí mi papá. Y fue hasta hace muy poquito que yo logré tener, por ejemplo, una relación con alguien que fuera de mi edad. Eso era algo que no estaba dentro de mis posibilidades. Y yo dije, me liberé del complejo. Mira que yo tuve una vez un encuentro con una persona de mi pasado a quien quiero mucho y respeto muchísimo. Y esto para mí es sublime, lo que te voy a contar es sublime. En medio de la conversación erótica, ella me reveló que ella quería que yo jugara a ser su papá. Y yo jugué. Yo no tengo problema con eso. O sea, a mí, por eso te digo, yo no conozco la moral. Mientras no esté involucrada una posibilidad de hacerle daño a alguien y tú estés actuando bajo tus 5 sentidos, no hay límites. Mira que eso es lindo. Y yo opino lo mismo que tú en ese aspecto. Y hay algo que pasa mucho, por ejemplo, en el modelaje webcam. Y son estas conversaciones de estos juegos de roles entre usuarios y modelos, ¿no? Como la modelo que se hace niña, es una mujer mayor de edad completamente, pero se peina como una niña, se viste como una niña y llega un usuario Uniforme de colegio y todo. automáticamente, claro, y llega un usuario a hablar con ella. Y mira,
lo moralmente correcto dentro de la industria, desde voceros de la industria, porque necesitan hacer quedar bien a la industria, es decir, hey, rechazamos ese tipo de shows, procuramos que las modelos no los hagan e incluso hace un tiempo hubo un escándalo porque una modelo se disfrazó de un personaje, este personaje de Monsters Inc., de esta niña chiquitica. Bu. ¿Boo? ¿Cómo dijiste tú? Bu. Sí, pero ¿cómo dijiste antes que se rieron? No entendí el chiste. No, porque me pareció chistoso que fuera Bu porque es una bebé como de 2 años. Claro. Entonces a muchos les pareció, el show fue un éxito y a muchos les pareció que eso estaba mal. Yo dije, hey, están disfrazando esto de moralmente correcto. El hecho de que su disfraz sea de una niña de 12 años, de 2 años, o 2 años debe tener ese personaje, ¿cierto? 3 años, sí, no habla. Sí, es un personaje que no habla. Exacto. Entonces, no lo va a hacer, o porque lo pintan más grave que si una mujer se disfraza de un personaje de una niña de 12 o de 13. Si lo ponemos en un margen de moralismos, es igual de grave. Violar a una niña de 2 años o de 3 que hacerlo con una de 8 o 10 años. Es lo mismo si ponemos en ese espacio. Pero aquí no estamos hablando de un encuentro real, estamos hablando de algo que va en la fantasía. Uh-huh. Y algo que de lo que no se habla mucho es que a veces las fantasías y todo lo que puede elaborar la cabeza está muy distante de lo que se puede hacer en la realidad. E incluso a veces el tipo de pornografía que uno ve o las cosas con las que uno fantasea para poder tener una masturbación son cosas que físicamente o en la realidad a uno no le gustarían, por ejemplo. A mí me gusta a veces ver cosas de fetiches de pies, ver cómo besan un pie, pero yo no le voy a chupar el pie a nadie ni tampoco quiero que me lo chupen, ¿sí? Entonces son cosas como esas, pero también puede ocurrir que eso me lo decía un amigo como criminalista, me decía como, pero sí puede que ese fetiche alimente ese deseo que esa persona tiene y lo lleve a buscar hacerlo físico, ¿no? Entonces pueden ocurrir las dos cosas. Puede ocurrir tanto que el usuario lo plantee, lo haga como un fetiche simplemente, como una fantasía, no ocurra nada, como otro que simplemente lo alimente y vaya a la calle y lo haga. Así como en estos días yo recojo a Mariana en la universidad por las noches y vimos una noticia de que habían violado a una niña de 3 años. Yo le decía, pero es que es increíble que violen a una... No, meses tenía ni siquiera. O sea, ¿cómo alguien puede pensar tener placer con una persona de eso? Si lo viéramos de la forma más animal posible, una mujer está en posibilidades de procrear desde que se desarrolla, que más o menos pueden ser desde los 12 años, que en nuestra cultura actual está mal visto y bueno, listo, está mal eso, pero es que ya llegar al punto donde que es una persona totalmente indefensa, que seguramente su cuerpo no está listo para recibir eso, porque alguien va a querer hacer eso. Eso ahí es donde a mí me parece que estamos mal. Ahí llegamos a un territorio que casi nunca se habla. Yo nunca me había encontrado en territorio donde esto se hablara. Mi amigo Félix Cantoni, que está descansando en paz, escribió un libro que se llama Cría un bebé feliz y sin traumas. Yo hice una tesis de grado sobre el mismo tema, sobre televisión y salud mental, basándome en las teorías de Félix. A mí me parece que la censura deberían prohibir la censura. Yo creo en la libertad absoluta, como tú. Ahora, sé que eso es una tendencia, no una realidad, pero me gusta más esa tendencia que la tendencia de las restricciones. Sin embargo, estudiando el posible daño que hagan los mensajes de medios de comunicación masivos a la gente, y en esta tesis mía de grado, apareció un elemento interesante que propone Félix. Él dice, mire, yo no digo que los medios de comunicación le pongan a la gente sus problemas mentales. Uh-huh. Él dice, yo no llego hasta allá. Lo que sí digo, dice Félix, es que la persona que trae los problemas mentales previamente, ya sea lo que sea, una compulsión a la violencia, lo que quiera, que pueda llevar a un asesinato, a una violación, a una agresión física, dice, cuando la persona viene con eso y lo trae preinstalado por su vida, por su historia, por su genética, y se lo encuentra en los medios de comunicación, es altamente probable que lo valide, que diga, lo que hice yo cuando llegué a la calle 42, yo no estoy tan loco. Uh-huh. Esto sí se puede, y lo actué.
Y yo creo que eso es una de las banderas de mi vida, les cuento, es la responsabilidad de los que hacemos mensajes masivos de comunicación, donde yo considero que la mayoría de los productores colombianos se rajaron hace rato. Y la prueba está en que hoy en día somos Pablo Escobar en el mundo entero gracias a una producción hecha por Colombia. Entonces sí tendríamos que ser muy cuidadosos con eso. Es raro, ¿ves? Porque de un lado no estoy proponiendo censura de ninguna índole, pero de otro lado digo, entonces hagámonos responsables de cómo llega y cómo se envasa, ¿no? Claro. Por lo que dice Mira, no sé. por ejemplo, en el porno. En el porno, ¿qué pasa? Que dicen, no, es que la pornografía ha sido la que le ha enseñado a los hombres a tratar mal a las mujeres, a golpearlas, a que un encuentro sexual tiene que ser una mamada y que acaba, o sea, empieza en una mamada, un par de posturas y acaba cuando él tiene una eyaculación. Hasta ahí, cierto. Es totalmente válido. La educación sexual de los hombres ha sido ver pornografía para saber cómo coger con una mujer, ¿no? O en su mayoría, por ejemplo. Pero hay que analizar la responsabilidad. La responsabilidad es de una industria, una empresa como cualquiera que está haciendo dinero con algo que puede ser dañino para algunos. A ver, no sé, tomar Coca-Cola puede ser dañino para muchos. Y Coca-Cola es una empresa y cada quien decide cómo la consume o qué cantidad consume y qué responsabilidad es autónoma, O si no la consume. Totalmente. El mismo alcohol. Total, claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que siempre hay que buscar el medio facilista y lo fácil ahí es decir, la culpa es de la pornografía, pero la culpa en realidad está en el padre de familia y en el educador que no brindó una educación sexual a ese individuo. Que no tuvo las pelotas de sentarse con su hijo a hablar sobre el tema. Claro, y ese mismo sistema, ese es el que hace, no directamente, pero el sistema, ese mismo sistema es el que oculta la oportunidad de que un violador de niños, así como tú lo mencionabas, no haga eso. Si hubiese quizás, bueno, también puede ser que el cerebro del individuo no esté bien, que desde que nació hay una falla en su cerebro y sea cual sea el tratamiento que tenga, a la larga va a ser un violador en cualquier momento de su vida. Pero también puede ocurrir que si se hubiese tratado con madurez y con responsabilidad la sexualidad desde que ese individuo era un pequeño, ese individuo podía crecer y nunca ser un violador. Uh-huh. Podía pasar. Claro. Es que, ¿sabes? Ustedes saben que yo me la he pasado escribiendo personajes, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé cuántos personajes he escrito ya a estas alturas, pero deben ser más de cientos de personajes. Y eso, pues, me lleva naturalmente a entender la composición de la mente humana y porque pues Mauricio, ¿cómo hace usted para escribir a Paulina, la de pura sangre, que una mujer de una maldad horrible? Y me preguntaron, ¿cómo hace para escribirla? Le dije, porque la tengo adentro. Porque yo soy capaz de pensar como ella y soy capaz de pensar entonces como la protagonista angelical y soy capaz de pensar como el protagonista mentiroso y soy capaz de pensar como la empleada de servicio resentida o la empleada resentida optimista, porque por cuenta de mi oficio yo me busco todas las posibilidades humanas en mí y puedo decir de verdad categóricamente, todos somos todo. El asunto es a qué le damos más volumen por una decisión inconsciente o de educación o histórica. Y yo creo que las fuerzas sexuales aparentemente no políticamente correctas, como por ejemplo que te guste que te jalen el pelo o que te guste que te azoten, esas cosas que no tienen ningún valor distinto al que le quieras dar, no tienen valor, ellas per se no lo tienen. Esas cosas vienen con todos. Todos traemos un kit de esas pulsiones, digamos, extravagantes, por ponerle su nombre. Cuando eso no sale, eso se empieza a enquistar y se empieza a fermentar y empieza a salir de otras maneras. Ahí es donde yo encuentro que la intimidad con sexualidad, es el más elevado de los canales de comunicación humana, porque allí tú eres capaz de, como conté de mi amiga, o como yo lo hubiera podido hacer quizás con otras cosas, que me dice, quiero que me folle mi papá. Uh-huh. ¿Qué más da? Estás siendo libre en el espacio donde tienes derecho a hacerlo. Eso luego, una vez que sale la fuerza de ese pensamiento, la persona se serena y la vida cotidiana es muy bonita.
Porque no hay, como le pasa al otro, como le pasa a los Ordóñez de la ONU y de la Procuraduría, como le pasa que como han reprimido todo eso, son unos monstruos degenerados todo el día mientras están despiertos. Lo que pasaba, por ejemplo, con el caso de esta niña Juliana Zambonino, y Daniel Mendoza lo mencionaba en una columna, y él decía como los límites, es gente que nunca tuvo un límite de nada. Simplemente le dejaron hacer lo que siempre quiso hacer. Y ya, no sé, se me fue la idea. Me puse a pensar en eso. Estaba pensando en lo cruel que era. No,